Hola amigos de Cine Garage, vámonos con el estreno de la semana You Were Never Really Here o Nunca Estarás a Salvo, como le pusieron en México, un título que para variar no viene al caso. Entiendo lo que están haciendo con el nombre, pero You Were Never Really Here nos mete mucho más en el espíritu de esta oscurísima pesadilla compartida que nos acaba entregando Lynne Ramsay, una directora que ha demostrado además ya músculo, poder, manejo de las noches, de las intensidades, de la violencia. Yo creo que su película más famosa en México, antes de esta se va a hacer muy popular, es Tenemos que hablar de Kevin, también una exploración también pesadillesca en los tormentos internos de una madre que se enfrenta a un hijo que resulta demasiado problemático para ella en lo físico, en lo emocional, en lo social, un cuestionamiento de la paternidad, de la maternidad y un análisis de lo que estas relaciones implican con un desconocido. A final de cuentas, un hijo es un desconocido y los padres para nosotros son un desconocido por mucho tiempo que dejó una huella muy profunda. Ahora regresa con You Were Never Really Here, una película protagonizada por Joaquín Phoenix, que es muchas cosas, pero que es totalmente Lynne Ramsay. Podemos empezar con la anécdota. Vamos descubriendo el mundo violento de un hombre, de Joe, interpretado por Joaquín Phoenix, que nunca deja muy claro Lynne Ramsay quién es y de qué se trata su vida. En un principio pareciera que estamos enfrente de un asesino, en realidad estamos enfrente de un sicario, nada más que este sicario poco a poco nos va revelando el lado, digamos, justiciero de su vida. Si ustedes leen la sinopsis oficial, la película supuestamente está siguiendo a un excombatiente de guerra americano, que por supuesto a la hora de estar enfrentado a la realidad sin guerra no tiene otra forma de sobrevivir más que hacerse un sicario, un arma contratada, como él mismo se llama en un momento determinante de la película. Y a partir de ir descubriendo cómo trabaja, para quién trabaja este personaje, ¿no? Que lleva empuñado un martillo cada vez que las cosas se ponen o se pueden poner violentas. También descubriremos por qué el martillo. Vamos viendo cómo su vida va dando un giro dramático una vez que aparentemente ha resuelto uno de los casos para los que lo contrataron. Me gusta mucho de Lynne Ramsay y de la fotografía que utilizó para esta película. Me gusta mucho cómo está retratando al personaje en primer lugar, pero a la circunstancia del personaje. Yo creo que Lynne Ramsay lo que está haciendo a través de You Were Never Really Here es cuestionar mucho cómo es que América se dibuja ante sí misma, ante sus propios habitantes, de una forma a veces muy artística, a veces muy perfeccionista, pero que acaba entregando después una realidad mucho más cruda que mucha gente quiere ocultar. Me voy a remitir directamente a la fotografía de Thomas Townend, que es quien le hace el trabajo fotográfico en esta película. A veces los encuadres, a veces los movimientos, los colores, sobre todo, el desplazamiento de los cuerpos frente a la cámara, nos lleva directamente al American Gothic de Grant Greenwood, esta pintura en donde más allá de tener a una pareja retratada mirando hacia nosotros, hay todo un sentimiento americano que tal cual en lo gótico es a veces fantasmal, es a veces sangriento, es a veces muy fraterno, pero es también muy cruel y muy frío. Siendo una pintura emblemática, yo creo que mucha referencia de ello hay en cuestión del manejo cinematográfico de los personajes. Por el otro lado, los escenarios, siendo un sicario que va, que viene, que se mueve, se está prácticamente siempre en lugares públicos. Los escenarios me llevan al Nighthawks de Edward Hopper, otra pintura emblemática de un modo de vida americano que también parecería muy abierto, muy tolerante, ¿no? Este restaurante en una esquina de Nueva York, emitiendo luz en medio de una oscuridad casi total, aparentemente siendo un refugio, pero que si recordamos, por ejemplo, muchos de los
restaurantes famosos en la historia del cine pueden ser escenarios de masacres brutales. En este caso no lo es, no estoy soltando ningún estropeo, me estoy remitiendo al manejo de los escenarios. Yo creo que lo que Lynn Ramsey está haciendo en You Were Never Really Here es un cruce entre el American Gothic de Grant Wood y el Nighthawks de Edward Hooper, para darnos una paleta y un manejo de imágenes y de sensaciones muy peculiar, que poco a poco nos va diciendo, esto es mucho más violento de lo que ustedes están viendo. No es gratuito que, por ejemplo, Joe, el personaje, a la hora de efectuar un rescate, le diga a su rescatada, encontrando, digamos, un obstáculo humano enfrente de él, le diga, cierra los ojos, y ejecute en ese momento un acto ultra violento. La cámara, esta misma cámara que cruza el American Gothic con el Nighthawks, tampoco nos deja ver de manera explícita y gráfica la violencia. Lo que hace Lynn Ramsey es meterla, como si nosotros fuéramos una especie de rescatados de este personaje, meterla mucho en el subconsciente, tanto de nosotros, que no lo vemos gráficamente, pero que poco a poco vamos sintiendo la tensión que esta sucesión de violencias o pequeñas grandes violencias va generando, y por el otro lado, eso nos va abriendo también a las pesadillas cotidianas a las que este personaje se enfrenta, y en donde ya están juntos este sentimiento de estas dos pinturas que les digo, el haber combatido en una guerra, si es que de verdad se trata de un excombatiente, y todo el trabajo que tiene que hacer ahora para sobrevivir en su propio país, que paradójicamente podría llegar a considerarlo un héroe, pero que lo tiene orillado, lo convierte en un outsider, lo convierte en alguien que tiene que trabajar en las sombras sin tener que ser visto y haciendo actos súper crueles. Eso, por supuesto, genera una mente súper retorcida en cuanto a su percepción de la realidad, quiero decir, y Lynn Ramsey poco a poco nos va acomodando ahí, va generando una especie de paranoia esquizofrénica en donde poco a poco Joe va descubriendo, pues sí, cúpulas de poder muy pasolinianas. Hay momentos antes de efectuar el rescate final en donde uno piensa en la mansión de Salò, de Pasolini, estas grandes esferas de poder que enfermas de poder y queriendo demostrarse ellos mismos el poder que tienen, ejecutan toda una serie de actos súper crueles, el 99% de ellos con una carga erótica enferma y retorcida, y Lynn Ramsey por momentos nos acerca a esas reflexiones de la herencia de Pasolini en Salò, ¿no? ¿Quién está gobernando este mundo? ¿Cómo están gobernando este mundo? ¿Y qué ocultan una vez que dejan de mirar directamente a este mundo como lo hace el American Gothic de Grant Wood? ¿Qué hay atrás en ese granero? ¿No? Y Lynn Ramsey nos enseña unas cosas que por un lado remiten directamente desde mi punto de vista a Pasolini, y por el otro lado hacen también una especie de construcción de Scorsese. Scorsese es muy violento, es muy frontal en su violencia, es un esteta en ese sentido. Ramsey, con un personaje muy parecido al de Taxi Driver, un excombatiente que de repente se ve enfrentado a estas cúpulas de poder, ejecuta actos igualmente violentos, pero en el estilo de esta película, un estilo anti-Scorsese. Entonces también ejecuta en su narración una especie de deconstrucción de Scorsese que nos va metiendo, repito, en esta mente tristemente retorcida de Joe en ciudades de perros callejeros, por ejemplo, ¿no? Hace mucho que no se ven perros callejeros en las grandes ciudades de este mundo. Lynn Ramsey de repente mete uno por ahí como para tratar de desconcertarnos, ver si este hombre tiene alucinaciones. Por supuesto, sufre de esquizofrenia, hay voces que le hablan y él tiene que estar tomando medicamento para callarlas, pero de repente mete por ahí en una escena muy real un perro vagabundo, ¿no? Este hombre utiliza teléfonos públicos todo el tiempo, un elemento que también está prácticamente perdido en las ciudades, y poco a poco nos va llevando a un estado mental en donde ya no sabemos si lo que está pasando está ocurriendo en realidad, o este hombre, que también podría estar muy cercano al Equalizer de Denzel Washington, que frente a esta película se queda fresísima, ya no sabemos si este hombre está imaginando todo lo que está pasando y su trabajo en realidad simplemente le trae estos recuerdos y estos golpes violentos y sangrientos a la memoria. Es en realidad una gran película, es más que una narración, es un ejercicio de estilos, ¿no?
a veces Pasolini en el tema y en el tratamiento del poder, a veces Scorsese, a veces The Way of the Samurai, ¿no? A veces se mete un poco en el Jarmusch más pop, ¿no? Por llamarlo así, a veces descripción urbana y por supuesto una crítica profunda a lo que Estados Unidos está haciendo, no solo generando guerras, sino mostrándose incapaz de recibir de nuevo a la gente que ha mandado a pelear una guerra que nadie está pidiendo. Creo que You Were Never Really Here es una especie de análisis de estas Américas, la gótica, la de la luz en la medianoche, que a la hora de encontrarse no embonan y generan personalidades rotas y desquiciadas como la de este pobre Joe, que en realidad lo único que quiere hacer es el bien y de repente se da cuenta que está atrapado en una serie, no en un círculo, sino en una serie de círculos en donde están además colocadas y acomodadas las esferas del poder, que simplemente no puede romper, que no hay manera de interrumpir y de dejar finalmente de lado o de curar a esta América en la que él está viviendo. Creo que es una gran película, ojalá la disfruten. Si les gusta el cine adulto de violencia inteligente, creo que esta es la película que tienen que ir a ver y por eso es la película de la semana en Cine Garage. Saludos.